Padre, que tú hagas lo que quieras. Háblanos, ministranos como tú quieras, Señor. Quita de nosotros todo prejuicio. Quita de nosotros, Padre, toda predisposición a cuestionar, a criticar, a juzgar, Señor, y a no ser justo. Ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a ser vasijas, Señor. Pero como vasijas tenemos que estar listos para ser llenados por ti, Señor. Tenemos que estar listos para ser llenados de tu palabra, porque somos vasijas que tú nos has llamado, somos vasijas de barro, Señor, para toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para ti, Jesús. Haz lo que quieras, Señor, haz lo que quieras con cada uno de nosotros. Toma el control de nuestra mente, de nuestro corazón. Quita todo espíritu de irreverencia, quita todo espíritu de afán, Señor. En el nombre de Jesús, pon en cada uno de nosotros un corazón hacedor de tu palabra y no oidor olvidadizo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Puede sentarse, hermano, hermana. Puede decirle al hermano que tienes al lado, qué bueno verte. Lo que van a decir en esta tarde es para ti y para mí. Y nos va a venir muy bien. Díselo. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras conmigo, Dios. Y lo que van a decir en esta tarde es para ti y para mí. Y nos va a venir muy bien. Busca su Biblia, 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Verso del 1 al 9. 1 Corintios capítulo 1. Verso del 1 al 9. Continuamos con nuestra serie compasivos, pero sin comprometer nuestros principios. ¿Cómo podemos ser compasivos sin comprometer nuestros principios? Usted puede tener compasión sin necesidad de distracción. Hay gente que se distrae muy fácil. No permita que su compasión o que la compasión que usted sienta por alguien distraiga su llamado. Le distraiga de hacer lo que Dios le ha llamado a usted a hacer. Somos fáciles de distraer. 1 Corintios capítulo 1, verso del 1 al 9. Dígame amén cuando lo tenga. Dice la palabra del Señor. Estamos usando la traducción contemporánea. Dice: yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Saludamos a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea con ustedes. Siempre doy gracias a Dios, a mi Dios, por ustedes y por la gracia que Él les ha dado en Cristo Jesús. Porque en Él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo, de tal manera que nada le falta en ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con nuestro Hijo Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo, con Jesucristo nuestro Señor. El tema que quiero compartir en esta tarde es llamados por un Dios fiel. Llamado por un Dios fiel. Pablo las semanas anteriores habíamos estado viendo cómo Pablo como apóstol y como maestro estaba enseñando a la iglesia, y la semana pasada hemos estado un poco enfocados cómo Pablo habla con los Gálatas y cómo trata de corregir algunas falsas doctrinas y falsas enseñanzas que se estaban colando dentro de la iglesia. Y una de las cosas que decíamos es que la apostasía no es algo que ocurre fuera de la iglesia, es algo que ocurre dentro de la iglesia,
porque apostatar es tergiversar las escrituras. Fuera de la iglesia, las personas no rigen su vida por la palabra de Dios ni por las escrituras. Por tanto, la apostasía es algo que siempre va a ocurrir dentro y siempre tenemos que estar alerta de lo que está pasando, de las enseñanzas, qué es lo bíblicamente correcto. Y siempre estoy siendo intencional en usar ese término, lo que es bíblicamente correcto. Hay demasiadas personas hoy preocupándose por hablar y por decir lo que es políticamente correcto, y en el afán de decir lo que es políticamente correcto, le pasamos por encima la palabra de Dios. Pero lo que es políticamente correcto no nos va a ayudar. Lo que es bíblicamente correcto sí nos va a transformar. Pablo está hablando a los corintios y le está diciendo primero quiénes son ellos. Dice: yo llamado, soy apóstol, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Ahora, una de las cosas que yo quiero que nosotros entendamos es, y hemos hablado mucho de esto, y no por mucho de que uno lo hable o que lo enseñemos, quiere decir que todo el mundo capta la enseñanza o todo el mundo aplica la señal. El título que Pablo le da a los corintios es llamados a ser santos. Somos santificados desde el momento que nosotros vinimos a Cristo. No desde el momento que nosotros cambiamos algo. La palabra santo significa apartado. No hay una carta, ni de las escritas por Pablo, ni por Pedro, ni por Juan, ni el autor de Hebreos. No hay una carta en el Nuevo Testamento donde se comience la carta diciendo una carta a los pecadores arrepentidos, una carta a los pecadores, a los que estaban perdidos y el Señor salvó. No, porque ya desde que Cristo nos llamó, Él comenzó a trabajar en nosotros. Y cuando Dios comienza a trabajar en nosotros, comienzan a haber cambios. Cuando las personas, todo el mundo, nadie se porta más allá de lo que se cree. Todos nos comportamos de acuerdo a la opinión que tenemos de nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nadie se porta más allá de acuerdo. ¿Cuánto? Yo no conozco a nadie, a lo mejor usted sí. Pero yo no conozco, bueno, a lo mejor sí conozco a alguien. Yo conozco a gente que se creen que son millonarios y se portan como millonarios. Le deben a las 11,000 vírgenes, pero se lo creen. Y la razón por la que digo que se portan es por los gustazos que se dan. Llegan a los restaurantes y no buscan los especiales. Buscan el plato más caro. O sea, porque la gente se comporta de acuerdo a lo que cree que es. De hecho, tenemos la mala costumbre nosotros como latinos, y lo digo con todo conocimiento de causa, tenemos la mala costumbre de justificar nuestros malos hábitos diciendo que somos latinos. Y como somos latinos, nunca estamos a tiempo. Siempre tenemos que llegar tarde. Eso no lo acepto. Porque el mismo latino que se justifica llegar tarde a un lugar es el primero en llegar temprano a otro lugar. Es importante entender que en Cristo usted y yo somos una nueva versión. Y el problema que tenemos y el desafío que tenemos como creyentes es cambiar nuestra mentalidad, dejarnos de comportar. Tenemos que aprender, incluyéndome a mí, estoy incluyéndome a mí en todo esto. Tenemos que aprender a dejar de comportarnos, ya sea como latino, ya sea como asiático, ya sea como africano, ya sea como blancos o como negros. Tenemos que aprender a comportarnos como de acuerdo a lo que Dios dice que somos. Usted y yo en Cristo Jesús no somos cubanos, no somos mexicanos, no somos salvadoreños, no somos latinoamericanos. Somos cristianos. Y nos ha dado el nombre de santo. Lo primero que tenemos que entender que cuando Dios nos llama, ¿qué necesitamos entender para saber que somos llamados por Dios? Necesitamos entender que Dios nos ha llamado y Dios desde el momento que nos llama nos pone en un proceso.
¿Qué proceso nos pone Dios cuando venimos a Él? Nos pone y nos mete en el proceso de la santificación. Santificación está corrigiendo todo lo que no estaba bien. El proceso de la santificación es un proceso, no es un proceso que Dios espera a que nosotros crezcamos para cambiar. Es un proceso de cambio donde el Espíritu Santo empieza a tratar con nuestra vida. Váyase a Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, verso 10. Y yo voy a usar la traducción del lenguaje actual y es muy buena. Efesios capítulo 2, verso 10. Pero lo voy a poner un poquito más en contexto. Si leemos desde el verso 8, Pablo le está diciendo a los efesios: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se aceptó la salvación, sino que Dios se la regaló. Somos salvos por gracia. Ninguno de nosotros pudimos alcanzar o pudimos ganarnos la salvación por buena gente. Somos salvos por gracia. Ahora, en el verso 9 dice: la salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos, por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Cristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. No se trata de que yo por mis propios esfuerzos o por mis propios méritos yo me gane la salvación o me gane el favor de Dios. No, ya Dios en Cristo Jesús me salvó, me santificó. Lo primero que usted y yo necesitamos entender cuando somos cristianos es que estamos en un proceso de restauración, un proceso de santificación. Y estar en un proceso de santificación implica estar en un proceso de renovación. Pero nunca vamos a ser renovados si seguimos abrazando nuestra vieja criatura. Entonces tenemos que aprender a abrazar el proceso. Empezamos el proceso en que Dios nos llama para ser santificados. En segundo lugar, otra de las cosas que dice Pablo: esto no es un proceso que ustedes van a hacer solos. Ustedes cuentan con la gracia de Dios. Pablo le sigue diciendo a los corintios que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Siempre doy gracias a Dios por ustedes y por la gracia que les ha dado en Cristo Jesús. Dile al hermano que tienes al lado: tú tienes gracia. No estoy diciendo que le diga que es gracioso. No estoy diciendo eso. Porque definitivamente hay gente que no son graciosas. Estoy diciendo que tenemos gracia. Nosotros confundimos el ser gracioso con tener gracia. Tener gracia en Cristo no tiene nada que ver con lo gracioso que usted puede hacer, o con lo simpático, o con lo guapo que usted puede hacer. No tiene nada que ver con eso. Tener gracia en Cristo va más allá de las expectativas de las personas. Usted y yo tenemos una gracia, un favor de parte de Dios, y eso no lo puede condicionar nadie. Por eso en un creyente renacido de nuevo, en un creyente que sabe que está en un proceso de santificación, no cabe. Un creyente que sabe lo que Dios está haciendo en él no debe ser inseguro, no debe tener miedo, no debe ser intimidado tan fácil, porque sabe que independientemente de lo que las personas crean o opinen o cómo lo vean, sabe que ellos cuentan con el favor y la gracia de Dios. Pero hay creyentes que no entienden, porque hay alguien que te va a mirar y dice: ay, me miran así porque soy latino, ay, me miran así porque no hablo bien inglés, ay, me miran así, y siempre es un drama. Tenemos que entender, a la buena o a la mala, como nos cueste, tenemos que entender que independientemente de cómo alguien nos vea, yo cuento con la gracia, con el favor de Dios. Y eso es lo que Pablo le está enseñando a los corintios. Porque tenemos gracia, pero no tenemos que ser graciosos a la fuerza. Usted nunca ha estado en una reunión donde usted tiene que reírse a la fuerza.
para no dar la nota discordante. Nunca ha estado en una... ¡Ay, caballero! ¡Wow! Nunca se ha reunido con nadie. Y usted está riéndose de dientes. Para no dar usted la mala nota. O su niño le está haciendo quedar mal. Y usted lo está mirando y entiende y dice, deja que ir por la casa. ¿Nunca le ha pasado eso? ¡Wow! ¡Qué dichosos son! Cuando hablamos del Señor, nosotros no tenemos que estar pasando esos apuros, ni estarnos riendo sin ganas, ni estar forzando una situación, ni tenemos que ser superficiales para caer bien, para que todo el mundo nos trate. No. Cuando un creyente entiende que la gracia de Dios está sobre su vida, camina, vive, se mueve, anda, habla con libertad, porque sabe que cuenta con el respaldo de Dios. Para eso no hay que ser pastor, no hay que ser apóstol, no hay que ser profeta, no hay que ser nada. Para eso simplemente tenemos que reconocer que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y al ser hijos contamos con esa gracia. Tenemos gracia. Pablo le está diciendo a la iglesia de los Efesios, ustedes tienen gracia. Primera de Timoteo 1, del 12 al 14, pero voy a leer el verso 13 y 14. Pablo dice, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esto tiene un mensaje poderoso, porque es triste ver cuántos creyentes están estancados en su pasado. Es triste ver cuántos creyentes están estancados en sus traumas y en sus frustraciones. Usted nunca ha tenido una buena discusión, estoy hablando de discusión, no pelea. No llegó la sangre al río. Pero usted nunca ha tenido una buena discusión con alguien que ese alguien bajo el enojo le ha herido. Usted nunca a alguien le ha herido más con palabras que usted hubiese preferido que le hubiese tirado un golpe. Vamos, caballero, háblenme. Hay palabras que hieren más que los golpes. Por eso las parejas cuando están muy molestas no sigan hablando. Tómense su tiempo. Por eso si usted está muy la Biblia dice en Proverbios, corrige a tu hijo, pero no se apresure tu alma a destruirlo. No vamos a hacer más ni menos por callarnos la boca un momento. Por una palabra mal dicha en el momento inadecuado se han roto familias enteras. Porque han marcado negativamente. La razón por la que le digo esto es porque el apóstol Pablo está diciendo todo lo que yo hice. Pablo estaba de testigo apoyando a los que estaban matando al primer mártir de la iglesia, a Esteban. Allí estaba Pablo. Pablo iba con cartas a Damasco para seguir persiguiendo a los creyentes. Todo eso es su ignorancia. Pero Pablo dice, la gracia de Dios fue más abundante que eso para mi vida. Por muchas ofensas que usted ha recibido en su vida, o por muchas ofensas que usted puede haber cometido en su vida, la gracia de Dios, la gracia que Dios tiene para usted, sobrepasa todos los errores y los pecados que usted ha cometido.
Y cuando usted viene a Cristo, por eso es importante entender nuestra identidad. En Cristo yo no soy lo que me dijo aquel que yo iba a ser. Yo no soy lo que me pronosticaron que iba a ser. Porque en tu familia todo el mundo dice, si tú vas a seguir por el mismo camino, tú vas a hacer lo mismo. Árbol que nace torcido jamás endereza su tronco. ¿No han escuchado esos dichos? Eres igualito a tu padre, estás formado, estás cortado por la misma tijera. Todas esas cosas que nos dijeron, cuando uno viene a Cristo, empieza un nuevo capítulo, empieza una nueva vida. Y lo más importante no es lo que otras personas nos digan, lo más importante es lo que tú y yo somos capaces de creer. Y lo que nosotros tenemos que aprender a creer no son esas cosas negativas que pronosticaron sobre nosotros. Nosotros lo que tenemos que aprender a creer que en Cristo hay una gracia que sobrepasa todo entendimiento y que está por encima de esos malos pronósticos. Yo soy un hombre bendecido por Dios porque tengo la gracia de Dios. Y Pablo estaba mirándose así. ¿Cree usted que alguien no le decía de vez en cuando a Pablo, ¿qué tú estás haciendo del santo si tú eras esto? ¿Cree usted que nadie le dijo eso nunca a Pablo? Seguro. ¿Y usted cree que Pablo dejó de predicar por eso? No. Porque hay creyentes que alguien le recuerda su pasado y de pronto dice, bueno, es verdad, yo ya no voy más a la iglesia, ya. Yo pensé que había superado esto, pero mira, ya me lo sacaron, ya sigo siendo el mismo, ya sigo por el mismo camino. No, hermano, tenemos que ser mejor que eso. Pablo tenía más que avergonzarse que usted y que yo. Pero lo importante no es entender por qué nos tenemos que avergonzar. Lo importante es entender por qué tenemos que agradecer. La gracia del Señor fue más abundante. Y sigue diciendo Pablo que en Cristo tenía riquezas. Fuiste enriquecidos en todo. El verso 5 dice, porque en Él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. En Él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. A mí me da tanto gusto cuando leo la palabra del Señor y descubro a través de la palabra del Señor todos los beneficios de vivir, de andar con Cristo. Si usted aprende si aprendemos a comprender y a vivir de acuerdo a las promesas de Dios, los complejos se van de nuestra vida. Una vez alguien me dijo, un amigo mío pastor, está en otro estado, me dijo, Ruta, y me lo dijo con confianza, yo se lo voy a decir a ustedes como me lo dijo, tú no pareces un moreno predicando en una iglesia de blanco. Tú tienes mucha seguridad. Yo no predico para tratar de agradar al hombre blanco, ni para tratar de agradar a nadie. Hace muchos años que yo superé mi color. Hace años que yo superé mi limitación con el idioma. Pero hay creyentes que no superan sus limitaciones. ¿Quién dijo que ser negro es una limitación? ¿Y quién dijo que ser blanco es un pecado? ¿Quién dijo que hablar inglés es un defecto? ¿O no hablarlo? Todas esas cosas no las creemos nosotros. Nos las vamos poniendo nosotros en nuestra mente. Y yo no puedo, y yo no sé, y yo no estudié, y yo no fui a la escuela, y yo apenas sé escribir ni en español. Y todas esas limitaciones. Pablo le está diciendo a los corintios, en Él ustedes fueron enriquecidos en todo, en palabra, en conocimiento. No importa las limitaciones que tú tengas, no importa hasta dónde llegaste o hasta dónde no llegaste, no importa si te graduaste o no te graduaste. En Cristo Él te capacita y te da palabras de sabiduría y te da entendimiento. Yo he conocido personas sin educación que han logrado mantener un matrimonio por 40 y 50 años. He conocido parejas profesionales y terminan a las 5 semanas. ¿Usted no? Porque cuando uno llega a Cristo, lo que a nosotros nos falta
Él los provee. Recuerdo cómo usted hablaba. Nosotros los cubanos decíamos flores. Hay gente que cuando uno está en el mundial suelta flores. Yo no sé por qué la gente decía flores cuando tú oías más espinas. Usted nunca, a ver, en la cámara solo me ven a mí, no se preocupe usted, si levanta la mano nadie lo va a ver usted en YouTube. Pero ¿cuántos de los que están aquí, cuando no conocían a Cristo, cuando abrían la boca soltaban flores? Cualquier cosa se daba un machucón en el dedo. Bien tropezando, se caen y se levantan maldiciendo. Qué corriente éramos sin Cristo. En serio. Todos éramos así. Pero ahora cuando uno viene a Cristo, yo me acuerdo que estábamos trabajando en la construcción de la iglesia en Cuba y yo nací en la iglesia, pero habían otros hermanos nuevos en la fe y eso. Y entonces hacíamos una práctica. El que se dé un martillazo tiene que decir ¡aleluya! Sí, porque tú tienes a gente nueva trabajando acababa de llegar del mundial. Tú sabes, se le va, cualquiera se le va. Y él se da un martillazo. ¡Gloria a Dios! Era mejor decir eso. Eso es lo que hace Cristo. Cuando uno viene a Cristo, uno no necesita ir a una escuela para que te digan, ahora los cristianos no decimos esto, debemos decir aquello, ahora usted no puede. No. El Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. Por eso usted tiene que entender que desde que el Señor lo llama, desde que usted viene a Cristo, usted es un santo. Y cuando uno entiende eso, uno vive, se comporta, habla, piensa, analiza como santo. Pablo dice, en Él ustedes fueron enriquecidos en todo. Los que me conocen saben que leo mucho, saben que estudio mucho. No estoy en contra del estudio, para nada. De hecho, con mi edad, ahorita voy a volver a empezar a estudiar. Pero entiendo que la sabiduría que viene de lo alto es superior a la que tenemos acá. Lo que no debemos vivir con complejos y inseguridades, porque yo no estudié, porque yo... No, dejemos el drama ese. Es que no sé cómo hablar. Ahora usted es un hombre de Dios. Siéntese, invite a su mujer a tomarse un café y hable como un hombre civilizado con ella. Porque si no tiene palabra, el Señor se la va a dar. Ahora usted es un hombre de Dios o una mujer de Dios. Llame a su marido y hable con él. No tiene que gritarle, aunque se lo merezca. Porque hay hombres que son brutos, que si no es a grito no entiende. Pero está bien. Y el Señor, dame sabiduría para hablar con mi marido. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes como pareja tuvieron una conversación? No una pelea, una conversación. Y no estoy hablando de una conversación, estoy hablando de una conversación de las cosas que necesitan ponerse de acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez? No levante la mano porque se van a avergonzar. Pero ¿saben por qué nos cuesta trabajo tener ese tipo de conversación? Porque lo tomamos todo muy personal. Y cuando uno toma todo personal no puede tener una conversación racional. Porque todo lo que me diga o me señale es porque no te gusta. No, estamos hablando de eso. Y la razón por la que estoy mencionando esto y estoy diciendo esto aquí es porque es necesario que las parejas cristianas vivamos como cristianos y no como mundanos. Hablemos como cristianos y no como mundanos. Pensemos como cristianos y no como mundanos. El esposo, la esposa deben pensar como hombres y mujeres de Dios. Hablar como hombres y mujeres de Dios. Porque en Él fuimos enriquecidos. No es fácil. ¿Quién dijo que el matrimonio es fácil? 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 ¿Qui
¿Quién dijo que criar hijos es fácil? Y vienen sin instrucciones. Yo he aprendido mucho con Mason, porque yo antes me enojaba y hablaba nada más que en español. Y al principio cuando quería decir, se me iba el inglés. Pero ya aprendí a pelear en inglés también. No a decir grosería, a pelear, a corregir. Porque Dios nos da la gracia y nos da la sabiduría. Hermano, no hay momento, no hay desafío que Dios le deje solo. Dios no se ha olvidado de usted. En Él ustedes fueron enriquecidos en todo, en sabiduría, en palabra. Entendamos que hay un proceso, entendamos que contamos con la gracia del Señor, entendamos que hemos sido enriquecidos y entendamos, por último, algo importante que debemos entender de este llamado. Dios es fiel. Y le voy a decir una palabra en español que le va a ser un poquito más fácil de asimilar. Dios es confiable. Hay personas que son de confianza, pero que no son confiables. Ser confiable es más allá que tener confianza con alguien. A una persona, no estoy hablando de defecto, no quiero que piensen eso. El ser confiable es algo que se gana, no es algo que se reclama. Y Dios ha demostrado a través de los siglos su fidelidad hacia nosotros. Dios es fiel, servimos a un Dios fiel. Podemos poner su vida incondicionalmente, y quiero ser intencional en esta palabra. Es posible que usted haya querido poner su vida incondicionalmente en manos de un hombre, o de una mujer, o de un partido político, o de una iglesia, o de un pastor, simplemente para darse cuenta al poco tiempo que nadie es tan autosuficiente como Dios. Porque donde un hombre te falla, y hay personas que nos quieren apoyar, no es que sean malos, es que su capacidad es limitada. No es que tu esposo sea malo, no es que tu esposa sea malo, es que tiene límites. No es que tus padres sean malos, es que tienen límites. No es que tu pastor, no es que tu iglesia, no es que el presidente, no. Es que todo el mundo en esta tierra tiene límites. Pero Dios no tiene límites. Cuando el hombre no puede más, todavía Dios apenas está empezando. Y cuando tú llegas al tope de decir, ya no puedo más con esto, ya no puedo más. ¿Nunca usted ha pasado por una situación que usted pensaba que no quería superar? ¿Que no podía? Y usted simplemente la superó. Y descubrió que usted es más fuerte de lo que cree. ¿Nunca le ha pasado eso? No es porque usted y yo seamos más fuertes de lo que creemos, no es porque somos superhéroes, es porque Dios en el momento nos da la gracia, la sabiduría y la fortaleza que necesitamos. Porque Dios es más fiel. Él sigue siendo más fiel. Hay 3 razones, hay muchas más, pero solamente te quiero dar 3 razones para que puedas poner tu confianza en el Señor. Dios siempre guarda su palabra. Dios siempre guarda su palabra. Deuteronomio 7:9. La esperanza de su fidelidad es el ancla. Número 2, la esperanza de su fidelidad es el ancla que mantiene nuestra alma segura. Hebreos
6, 18 al 20. La esperanza de su fidelidad es el ancla. Cuando estamos como un barco navegando y no tenemos dónde descansar, dónde tirar el ancla para poder sentir algo firme, usted siempre puede descansar en su Dios. Aunque la marea se esté moviendo, Dios sigue siendo fiel. Su palabra es eterna. Su palabra es eterna. Guarda su palabra. Es una esperanza segura y su palabra siempre es eterna y es permanente. Dios nos ha llamado. Servimos a un Dios fiel que nos ha llamado. Necesitamos entender, número uno, que tenemos que meternos en el proceso y en ese proceso contamos con su gracia. En su gracia hay riqueza, hay abundancia y número 4 servimos a un Dios confiable. Dios es confiable porque Dios es estable. Él no cambia. En una oportunidad habían varios, era un país, los cristianos estaban siendo perseguidos. Y había un juez que quería meter presa a varios creyentes. Y había una hermana en el pueblo que siempre decía, Dios siempre me sostiene y siempre me provee alimentos. No era rica, pero de alguna manera Dios siempre le sostenía, Dios siempre le proveía. Caen en una redada y esta mujer llega presa y le dice al magistrado, ahora los voy a encerrar y se van a morir todos de hambre, porque ahora están en mis manos y vamos a ver que Dios le va a dar comida. Esto es una historia verídica. Lo verídico de esta historia no es solamente que Dios le dio comida, es que la mujer del magistrado se encargó de alimentar a los cristianos presos. La mujer, estando presa, seguía comiendo de la mesa del magistrado. ¿Saben por qué? Porque Dios se encarga de servir nuestra mesa. Y aunque haya personas que no tengan los mejores planes para nuestras vidas, ni las mejores expectativas para nuestras vidas, la Biblia dice, el salmista nos enseña que Él endereza las mesas delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Hay muchas bendiciones cuando un Dios fiel nos llama. La pregunta que quiero que usted y yo reflexionemos en esta tarde: ¿cuánto está viviendo usted de acuerdo a su llamado? ¿Refleja su vida que ha sido llamado por un Dios fiel? ¿O refleja su vida solamente los problemas de su presente? Cuando alguien habla con usted, ¿qué sabe más? ¿De política? ¿De su raza? ¿De sus problemas? ¿O de su Dios? ¿Qué ocupa el primer lugar? Cuando usted va a orar, ¿cuánto tiempo dedicamos a pedir? ¿Y cuánto tiempo dedicamos a agradecer? ¿Cuánto tiempo invertimos pidiendo por lo que nos gustaría tener en vez de agradecer por hasta dónde nos ha traído Dios? Inclina su rostro y quiero que reflexionen esto. No le voy a pedir que pase al altar, no le voy a pedir que levante su mano. Simplemente le voy a pedir que sea brutalmente honesto con usted. Y sí, quiero que piense, cuando usted ora, ¿cuánto tiempo en su oración es de solo pedir y pedir y quejarse y lamentarse y pedir y quejarse y lamentarse?
Orar es más que lamentarnos. Orar es más que pedir. Orar es conectarnos con nuestro Dios fiel. Y mira, mi querido hermano, recuerda que tú eres un santo, tú eres una santa. Cuando tú hables con tu Dios, habla como el varón o la varona santa que eres. Y aprendamos a orar con fe. Cuando oramos con fe, sabemos agradecer, no por lo que tenemos o lo que se nos da, sino por simplemente la oportunidad de estar conectado. Hágale un espacio a Dios en su corazón. Muchas veces tenemos nuestro corazón lleno de nuestras emociones o lleno de nuestros afanes, lleno de nuestras preocupaciones. Yo le quiero pedir en esta tarde, hágale un espacio a Dios en medio de sus problemas. Ponga sus problemas en pausa por un momento. Ponga sus disgustos, ponga sus enojos en pausa. Y métase en el proceso de santificación que Dios le ha llamado. Métase a interiorizar que usted es un hombre, que usted es una mujer con gracia. Usted tiene gracia. Por eso en medio de la petición, de la oración de Pablo, por ese aguijón, Dios le dijo: Pablo, bástate mi gracia. Mi gracia es más que suficiente. Bástate mi gracia. Esa gracia del Señor es abundante, le da riqueza. Esa gracia del Señor le ha dado riqueza en conocimiento, en palabra. Cuando usted se vea frente a una situación que no sabe qué decir, dile: Señor, dame la palabra apropiada. Dame la palabra apropiada para hablar con mi esposa, para hablar con mi esposo. Dame la palabra apropiada para hablar, corregir a mis hijos. Dame la palabra apropiada para hablar con mis padres. Dame la palabra apropiada para hablar con mi jefe. Dame la palabra apropiada. En el nombre de Jesús. Tenemos gracia abundante. Y somos llamados por un Dios que es confiable. No confianzudo, confiable. Usted sirve a un Dios confiable. Espacio te haré.